¿cuál crees que podría ser la forma más adecuada de proteger nuestro patrimonio? ¿Crees que invertir en bolsa es una operación de alto riesgo? ¿Qué ha ocurrido con los mercados durante los peores momentos? En este vídeo os vamos a mostrar cómo, a pesar de todos los tópicos y miedos que existen, la renta variable, esto es, la inversión en bolsa, no solo puede ser una fuente de rentabilidad, sino que también puede contribuir a proteger nuestros ahorros. Amigos, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Atentos a esta noticia. 10 de junio de 2021. La inflación en Estados Unidos es la más alta en 13 años, con un alza de los precios del 5%. La rápida subida de los precios al consumo en mayo reflejó un aumento de la demanda y la escasez de mano de obra y materiales. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha hecho que los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo hayan aprobado importantes paquetes de estímulo económico. Por ejemplo, tan solo los Estados Unidos han lanzado desde marzo del 2020 paquetes por más de 5 billones de dólares, aproximadamente 3,5 veces todo el PIB de un país como España. Y no se trata de un hecho aislado. Precisamente por eso, ahora se teme que toda esa enorme cantidad de dinero inyectada en la economía por los gobiernos de todo el mundo pueda terminar presionando al alza los niveles de inflación. Pero ahora bien, ¿exactamente por qué tiene que importarnos la inflación? Pues lo primero que tenemos que saber es que la inflación puede costarnos muy cara. Por ejemplo, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación acumulada en España entre enero del año 2000 y enero del 2021 fue del 49,9%. Sí, ese es exactamente el valor, el poder adquisitivo que perdió nuestro dinero durante ese tiempo, el 49,9%. Y eso a pesar de que fueron años con una inflación media ligeramente por debajo del 2%. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evitar que esta especie de impuesto oculto devore sistemáticamente nuestros ahorros? ¿Qué nos dicen los datos? Pues bien, aquí la evidencia empírica es clara. Con el paso de los años, la renta variable ha sido capaz de hacer frente a la inflación. Entre otras cosas, porque las empresas tienen la capacidad de incrementar sus precios para compensar las presiones inflacionistas. Tal y como podéis ver en la pantalla, los periodos de inflación moderada, que son precisamente los que se esperan para los próximos años, han sido históricamente los periodos en los que más retornos han logrado las bolsas. Es decir, que además de compensar la inflación, podemos ver crecer nuestro poder adquisitivo. Pero eso no es todo. La evidencia empírica también nos dice que históricamente las bolsas han logrado salir victoriosas de las crisis económicas y financieras más importantes a las que el mundo se ha enfrentado. Y ojo, porque esto que os vamos a contar a continuación puede cambiar vuestra forma de ver el mundo de la inversión para siempre. Mirando por el retrovisor del tiempo, estar invertidos en bolsa en el 2007 puede parecernos la peor idea del mundo. Apenas unos meses después se desencadenaría la gran crisis financiera internacional. De repente, la quiebra de grandes bancos, los despidos masivos, los impagos, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria o los desahucios se convirtieron en sucesos habituales. Evidentemente, bajo semejante escenario, las bolsas no salieron indemnes. El S&P 500, por ejemplo, llegó a caer un 57%. Ahora bien, este no es el final de la historia. Tras una brusca caída, las bolsas comenzaron a recuperarse casi a la misma velocidad. De esta forma, un ahorrador que hubiera invertido, digamos, 50.000 euros en el S&P 500 en sus máximos del 2007, habría visto más que duplicarse su inversión en apenas 10 años. Es decir, a pesar de invertir en un momento muy difícil, a pesar de sufrir la crisis financiera, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el accidente nuclear de Fukushima, la crisis de la deuda europea e incluso el Brexit, en menos de una década este inversor habría duplicado su patrimonio gracias a la renta variable. Mucho más abrupta ha sido la situación que hemos vivido durante el último año. A pesar de la pandemia, de los problemas económicos y de la corrección inicial, las bolsas están en máximos históricos. No es extraño. Lo cierto es que tras cada crisis económica, financiera o bursátil, los mercados han experimentado revalorizaciones mucho más intensas y prolongadas. Echad un vistazo, por ejemplo, a este gráfico. En él podemos ver la duración y el retorno del S&P 500 durante los mercados alcistas y los mercados bajistas en los últimos 50 años.
¿Veis la diferencia? Pues esto es precisamente lo que explica que desde principios del siglo XX, y mira que ha llovido, la rentabilidad real de la bolsa norteamericana, esto es descontada la inflación, haya sido de casi el 7% anual. Y todo ello a pesar de las dos guerras mundiales, la Gran Depresión, las crisis financieras, la del petróleo, las burbujas, el coronavirus o el 11 de septiembre, entre otras muchas situaciones adversas. El resultado es un gráfico como este. Apunte, hablamos de Estados Unidos, pero en el resto de mercados desarrollados, incluyendo España, la situación ha sido bastante similar. Los datos y los números son contundentes. En el largo plazo, la inversión en renta variable, en bolsa, ha sido con mucha diferencia una de las opciones más rentables, pero también una muy buena forma de protegernos ante crisis, procesos inflacionarios y colapsos económicos de todo tipo. Incluso, y esto es importante, ante los peores escenarios inimaginables, la bolsa ha sido de gran ayuda para los inversores. Por ejemplo, ahí está el caso de la Argentina del Corralito de finales del 2001, un periodo en el que la economía gaucha prácticamente colapsó por completo. Sin ir más lejos, el gobierno argentino protagonizó el mayor default de la historia. El peso perdió las 3/5 partes de su valor y más del 50% de la población quedó sumida en la pobreza. Y la pregunta es, en circunstancias como estas, ¿cuál pensáis que fue la mejor forma de proteger los ahorros de las familias argentinas? Pues atentos a este gráfico. ¿Lo estáis viendo? Mientras la economía argentina seguía sumida en una terrible crisis, la bolsa argentina, medida en dólares, se recuperó en poco tiempo, salvando con ello el patrimonio de los inversores que confiaron en la renta variable. Luego, otro buen ejemplo lo encontramos en Brasil. Durante los últimos 50 años, este país ha sufrido todo tipo de acontecimientos catastróficos, crisis, golpes militares e incluso varios procesos de hiperinflación. Pues bien, a pesar de ello, la bolsa brasileña cosechó durante ese mismo tiempo una rentabilidad superior al 6% anual. Es decir, en otras palabras, incluso en los entornos económicos más difíciles que nos podamos imaginar, la bolsa se ha mostrado casi siempre como una atractiva opción de inversión en el medio y largo plazo. Claro que para poder aprovecharnos de la protección que nos puede brindar la renta variable, hay una serie de claves que tenemos que tener muy en cuenta. Atentos. Esta es, por así decirlo, la letra pequeña. Lo primero, conviene diversificar. Y de hecho, esta es una de las grandes ventajas de la renta variable. A diferencia, por ejemplo, de la inversión inmobiliaria, vamos a poder invertir en muchos productos y mercados diferentes, incluso con una pequeña cantidad. Por ejemplo, a través de fondos de inversión. En segundo lugar, conviene recurrir a profesionales, que es exactamente lo que hacemos cuando tenemos un problema médico o legal. Los profesionales te ayudan a determinar tu perfil de riesgo y te ayudan a invertir en aquellos productos más convenientes. Y en tercer y último lugar, algo muy importante. Ante una crisis o una corrección del mercado, tenemos que mantener la calma y no deshacer posiciones por el miedo a nuevas caídas. Los mejores días se producen precisamente en mercados a la baja. Espero, amigos, que ahora tengáis mucho más claro que invertir en bolsa puede llegar a ser una muy buena fórmula para proteger nuestros ahorros, sea cual sea el escenario al que nos enfrentemos. Dicho esto, te hago una pregunta. ¿Te habías planteado alguna vez que la bolsa fuera la opción de inversión más rentable y al mismo tiempo más segura? Déjanos tu respuesta en los comentarios y, muy importante, no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas nuestras nuevas actualizaciones. Un saludo y hasta la próxima.